Vos estás acá, ¿no es cierto? Estás acá y de repente pones un tipo de música o otro tipo de música. Cualquiera sea el tipo de música que pongas, el mood de la habitación cambia. Cambia lo que está en tu corazón, en tu mente, en tus oídos, y por ende la habitación se tiñe de otro color. No literal, pero de alguna manera la habitación se tiñe de otro color. Yo creo que una canción es eso, es como un paisaje, es como una capsulita en la que viene un paisaje, unas emociones, un mensaje, un todo encapsulado, emociones, texturas, paisajes, posibilidades. Y reproducís una canción y la abrís a esa cápsula y dejás que todo se escape y te rodee. Bueno, lo mismo con las películas, con todo. Vos tenés otro color. Tu visión de los hechos tiene otro color. Tu percepción del mundo tiene otro color. ¿Estamos de acuerdo? Vos percibís el mundo con esas nuevas reglas, cuando no existe una sola forma. Esto lo vengo hablando, del disco Cocoliche habla de eso, lo vengo hablando hace 1000 años. No existe una sola forma de percibir la misma realidad. Porque cada realidad que vos, cada fotograma de vida que vos absorbas, va a estar condicionado por miles de rayos de cosas que están pasando en ese momento. Las palabras son muy insuficientes, muy limitadoras a la hora de cuando los humanos queremos compartirnos cosas, ¿no es cierto? Yo vengo acá y tengo unas palabras que son las palabras que yo sé usar. No conozco todas las palabras, sé algunas palabras, las sé del idioma español, o sé otras de idiomas también, pero en este caso para hablar con ustedes yo elijo palabras del idioma español y elijo las palabras que comparten las ideas que están pasando por acá y por acá. ¿No es cierto? Yo elijo unas palabras y las pongo en un orden y las digo en voz alta y ustedes las escuchan y entienden entonces en sus cabezas y sus corazones qué quiero decir. ¿No es cierto? Eso es comunicarse. Estamos de acuerdo, es eso comunicarse. Ahora, hay otros comunicarses que van más allá de las palabras y que son para mí más y calan más hondo. Cuando alguien toca una pieza musical que inventa, compone música y otro más allá recibe ese mensaje, llega y escucha esa música y siente cosas. Y hay algo curioso, que es que las cosas que siente son en parte por la pieza musical que hizo el músico y en otra parte por su propia percepción de la vida. Eso es algo muy importante que siempre cuando me dicen, ay, ¿qué sentís? Que tu música llegue lejos o que tu música, mucha gente escuche su música, que hay uno que se tatuó la canción, todo lo que hace la gente con la música de uno, ¿no es cierto? Yo siempre digo, bueno, ok, fantástico, uno lo hace por eso, yo agarro las herramientas sonoras, acá tengo una herramienta sonora, agarro la herramienta sonora y trato de hacer los sonidos y conjugarlos en una línea de tiempo que dura unos minutos, que es una canción, y también canto arriba y escribo unas palabras, que son las palabras que yo canto, y así. Uno conjuga todas esas herramientas y hace una canción. Y después, y yo las conjugo así, porque siento que de esa manera comunico esas texturas, esos colores, esas emociones, y mediante las palabras de la letra, generalmente ahí está el mensaje más directo. Aunque a veces no es tan directo porque es más bien poético, ¿no es cierto? Y siento que eso que yo armo y lo meto en una cápsula, que es una canción así, y que está dentro de otra cápsula más grande que es el disco con todas las canciones, esa cápsula la envío al infinito, llamado Spotify, o llamado como sea, y alguien la escucha, y cuando la escucha pasan dos cosas. Entiende algo que yo no le podría haber explicado con palabras con respecto a lo que yo quería decir, ¿no? Entiende algo, que creo que para mí es el 15% de eso. O el 25, o el 38, pero no es el 100. Entiende algo de qué es lo que yo quería decirle y por qué puse esos sonidos en ese orden, uno arriba del otro, así. Pero lo que más hace es, con eso que le llegó, entender algo que ya tenía adentro ese oyente. O leer algo, ¿me entendés? Que se activa si él ya antes conocía ese código. O era capaz de entender ese código. Y a veces la canción que yo hice y le llega al otro, le sirve para entender algo que no se había dado cuenta que ya entendía, ¿no? Eso le hace sentido, pero no porque la canción le dio una información. La canción le dio unas herramientas con las que esa persona construyó un significado, que es en parte el significado que yo buscaba y es en gran parte el significado que esa persona pudo darle. Eso decía mi profe de arquitectura. La belleza despierta un mensaje gemelo adentro, hace vibrar las fibras laxas. Buenísimo, supongo que querías decir vibrar, ¿o no? Hay una frase de Kandinsky que dice, así como las teclas del piano
hacen que se muevan martillos adentro del piano. Esos martillos golpean cuerdas que vibran. Y yo elijo qué teclas toco para que vibren ciertas cuerdas. Así como el piano funciona de esa manera, el arte funciona de la misma manera. Son unos martillos que yo toco para que a vos te vibren ciertas cuerdas en el alma. Eso decía Kandinsky. El arte es un conjunto de martillos que el artista mueve para hacer vibrar las cuerdas del alma de la persona. Y yo puedo elegir qué cuerdas quiero que vibren. Ahora, ¿qué significa que vibren esas cuerdas? Lo elige siempre uno. No, ni siquiera lo elige, como lo sabe. Entonces, ¿hay una comunicación humana de habla? Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Sabías que se cayó mi abuela, se resbaló en la bañadera? Qué cagada eso. ¿Está en el hospital? No, ya está en casa, ya está bien. Qué bien. ¿No es cierto? Un mensaje. No es cierto. Pero hay cosas que que yo sé y entiendo de esta vida y siento y percibo que si yo te las quiero explicar no puedo. Entonces agarro y hago una canción que capaz cuando hice la canción y cuando publiqué la canción todavía no entendí bien qué es. Es como unos colores, unas imágenes, unos paisajes que no son paisajes tipo montaña, cielo, nubes, plantas, edificios. Un paisaje con una gran imagen llena de unos colores, unas texturas, unas ideas, unas sensaciones. Eso es lo que te comparto yo. Y que salió de mí, pero no sé muy bien qué es. Me entero después, me entero años después, más o menos qué era. O no sé muy bien qué es, pero sé que te puede llegar a servir de algo. Bueno, ¿se entendió esto de los paisajes que se comparten? Bueno, pero tengo otro punto. Es importante, damas y caballeros, yendo a lo que dijimos antes, de si veo o no veo la película que ya vi 1000 veces, o lo que me genera consumir algo. Es importante darse cuenta que nosotros nos valemos de esas herramientas para entender la realidad. Uno no entiende la realidad si no tiene las herramientas. Es como que yo te diga, ¿cómo te explico que existe el color azul si sos ciego? Te falta una herramienta básica que es poder percibir los colores, ¿no es cierto? Bueno, de esa misma manera, ¿cómo le explico a alguien el valor de una pieza artística o el valor de un mensaje o lo que ese mensaje implica o lo que estoy queriendo decirle si no hablamos el mismo código? O si no tenemos al menos un porcentaje de entender más o menos lo mismo de algo, ¿no es cierto? A mí con el arte mucho no me gusta la crítica del arte. No entiendo bien. O sea, sí entiendo que alguien pueda, porque me pasa a mí. Yo veo una película y veo otra y digo, esta es pésima y esta es buenísima. Yo entiendo eso. Yo puedo decir, che, esta peli la hizo alguien sin ganas, o la hizo con pocas ganas, o la hizo con una intención muy clara de ganar dinero, o la hizo... Y después veo otra peli donde siento que hay un trabajo más fino del artista en comunicar cierta cosa. Eso es una mejor peli y esto es una mala peli, ¿no es cierto? Eso uno lo hace. Uno también sabe qué peli no le gustó, qué peli sí le gustó. Pero para mí no hay una película en este mundo, una pieza de arte en este mundo que no le pueda servir mucho a alguien. Y eso me parece más importante de si es malo o bueno. Está muy bien entender que hay gente que vive en un mismo planeta que uno, o a veces en la misma manzana que uno, en la misma calle, y que tiene necesidades muy distintas, que necesita que el arte que consume, o el arte que le llega, o el arte que crea incluso, tenga que ver con ciertos paisajes que yo, por más que mire por la ventana, yo no veo ese paisaje. Esa persona ve otro paisaje por la misma ventana. Y necesita lo mismo que yo necesito, la música que necesito, porque soy una víctima de eso. Soy una víctima de necesitar la música que necesito. Ojalá no necesitara ninguna. Pero la necesito para comunicarme. Hay una comunicación tácita, silenciosa, irónicamente silenciosa, con la música, que es una persona que quizás ya se murió y vivió hace 50 años en Inglaterra, como es el baterista de Led Zeppelin, que tanto me ha afectado. Hay una comunicación entre él y yo, tácita y silenciosa, sobre una idea particular o parecida a la mía, o que no es parecida porque quizás son gente muy distinta a mí los Led Zeppelin, pero me han podido hablar, ¿me entendés? Y yo he podido usar esa música que ellos hicieron para explicar yo mi realidad y ver ciertos nuevos paisajes por la ventana que entiendo cuando los veo. Eso me parece importante remarcar, como no hay una sola persona en este mundo que consuma el arte, un arte que no le sirve, ¿cierto? Después podemos tener otra discusión de cuál es el arte que le termina llegando a alguien, ¿no es cierto? Porque vos decís, claro, pero esta persona escucha esto porque no entiende que existen otras cosas. Bueno, hay que ver, pero quizás no le toca, quizás le tocan otras cosas, otros desafíos en la vida, no sé. Pero como yo siempre estuve muy en contra de decir, che, esto que vos escuchás está mal y deberías escuchar esto que escucho yo, ¿me entendés? Mucha gente que conozco ha dicho la frase,
no me gusta o no entiendo Pink Floyd. Que para mí Pink Floyd es como... No entender Pink Floyd para mí es como no entender el cielo. ¿Qué tenés que no entender? ¿Me entendés? Está perfecto, es muy válido que las coordenadas, la calibración de la vibración de sus cuerdas internas no vibre con Pink Floyd, vibre con otras cosas. Porque vibra con las cosas que acarrean el mensaje y que acarrean los colores y las texturas que explican su existencia o que no explican su existencia, pero sí un futuro posible, o una alternativa a la existencia que tienen, o todo lo que nos pasa cuando escuchamos música. Cuando escucho música, yo un poco pinto el paisaje de mi vida con esos colores, otro poco a veces uso esa música para que me lleve a paisajes que no veo, como cuando querés que la música te la suba. Decís, che, estoy re arriba, o podría estar más arriba, y pongo música para despertarme, ¿me entendés? Que te lleve a otro paisaje. Hay una canción de Pink Floyd, que la gente que no escucha Pink Floyd siempre se burla de que las canciones de Pink Floyd duran 12 minutos y son un montón de ruiditos. Hay una canción de Pink Floyd que se llama Shine on You Crazy Diamonds. Una gran parte de la primera parte de la canción es un montón de... es como un océano. Un acorde, como lo que se llama colchón a veces. Y hay como casi que te diría que es un silencio ilustrado lo que pasa al principio. Y hay una guitarra que hace un solo, tira unas notas, ¿no es cierto? Y se van haciendo cada vez más despacito, y se oyen más despacito, pero es como un trance. Y después de ese trance, en un momento, se escucha esto. La primera vez que escuché eso, en mi vida, esas 4 notas, es como si alguien me hubiese... ¿Viste cuando te pica la espalda y estás justo en un lugar? Justo te pica en un lugar pero no llegás. Y después de alguna manera, quizás con un artefacto o algo, podés rascarte donde te picaba. Justo donde era. O porque alguien viene y te rasca. Me empezó a picar la espalda porque me sugestioné. ¿Vieron esa sensación? Bueno, es como si me hubiese picado toda mi vida una parte del espíritu que no se podía rascar. El espíritu no se puede rascar con la punta de una lapicera. Ni te la puede rascar otra persona. ¿Cómo me rasco el espíritu? En un momento exacto. Bueno, cuando yo escuché eso por primera vez, sentí que me habían rascado donde era. Me habían resuelto un problema de años. Y son 4 notas. 4 notas sobre un silencio. No hay nada más. No hay otro instrumento sonando en ese momento cuando se escucha eso. Entonces, ¿cómo le explico esto? ¿Cómo podría verme un ser humano? Incluso el mismo ser humano que compuso esas notas, ¿no es cierto? Esa melodía, ese arpegio. ¿Cómo podría haberme explicado esa sensación, pero con palabras? ¿Cómo se podría haber sentado frente a mí y me hubiese dicho, con algunas palabras del idioma que los dos hablamos, en un cierto orden, ¿cómo podría haberme dicho eso? Es eso. No me lo podría haber dicho. Solo lo podía tocar. Y por eso me parece que lo que hace la música o el arte o jugar con las sensaciones humanas es una comunicación que va más lejos que lo que a veces recordamos que llega. Es más importante que hablar. Más importante, así lo muy importante, sabemos mucho lo clave y lo básico para la existencia humana, que es hablar. Para mí hay incluso un nivel más profundo de comunicación que tiene que ver con estas cosas donde nos compartimos mutuamente ideas a través de sensaciones y no a través de palabras. ¿No? Me parece clave. Cuando yo digo, cuando uno dice que estaría bueno que el Estado bancara artistas, no artistas como darle plata a artistas, sino como genere espacios para que los artistas, espacios y condiciones para que los artistas puedan hacer el arte y la gente pueda recibir ese arte, no es que haya recitales gratis en las esquinas, ¿me entendés? Que no es una pavada que el Estado en representación del pueblo, que es la representación del pueblo entero, gestionando los recursos de ese pueblo, dedique una parte importante
a que los artistas puedan hacer arte y todos, nadie no es el artista, no me refiero a uno que toca la guitarra y hace unas canciones, la gente pueda hacer el arte y también recibir el arte y contemplar el arte y verse afectada por el arte, por esta explicación que doy en este video me parece que es tan clave. Por otro lado, esto es más importante aún, y esto es una anécdota, una historia que me contó mi papá para explicarme una vez sobre este tema. Claro, la cultura que se pueda expandir y más personas tengan la posibilidad de conectar con eso que les rasque la espalda. Claro, Blue Moon, claro, total. Bueno, ahora voy a contar una historia que tiene que ver con eso y con otro aspecto de esto. Llega un tipo a una casa de empeño y le dice, te vendo esto que tengo. ¿Cuánto? Y el chabón de la casa de empeño dice, ¿y a cuánto me lo vendes? Y el tipo dice, 1.000 pesos. Y el tipo dice, bueno, se lo compro. Le da los 1.000 pesos y se queda con el objeto. Una vez que ya sucedió la transacción, el dueño de la tienda le pregunta, pero escúcheme señor, ¿usted por qué me vendió esto por 1.000 pesos? Si esto vale como 20.000. Me lo vendió muy barato, ¿por qué me lo vendió tan barato? Y el tipo le responde, yo no sé un número más alto que 1.000. No sé, soy un tipo de la calle, me encontré este objeto. El número más alto que conozco es 1.000. ¿A qué va esta historia? A que para comunicarnos, para entender la vida, para leer la vida, para apreciar la vida, para conocer los vericuetos más profundos e infinitos niveles en que se puede interpretar la vida, más palabras conozcas, más lejos está el horizonte. Más sepas de todo lo que existe, más tengas a disposición las herramientas para explicar el mundo, más herramientas tengas para explicar el mundo, más vas a poder leerlo, más vas a poder usarlo a tu favor. Más vas a poder compartir lo que te pasa, porque al final las palabras sirven para sacar de adentro ideas que tenemos. Más palabras yo sepa, mejor voy a poder explicar lo que yo veo de este mundo y que por ende es el aporte que yo le hago al mundo. Si yo tengo más herramientas de las otras, de las que hablamos, para hacer cosquillas donde nadie llega, donde ninguna materia física llega, ¿no es cierto? Para hacer cosquillas ahí, ni hablar. Si todos pudiéramos tener más herramientas para entender más los complejos paisajes y para poder percibir con más complejidad los paisajes. Como vieron eso que dicen siempre de que los esquimales no ven el color blanco, sino que ven 50 tonos distintos de color blanco, que las personas que no vivimos en la nieve no entendemos. ¿Entendés lo loco que debe ser ver lo mismo que veo yo? Yo miro una foto con un montón de nieve y el esquimal ve muchas cosas que yo no veo. Entiende si esa nieve es vieja o nueva, si se está derritiendo, si se está congelando, si hace frío o hace calor. Lo entiende viendo la foto de la nieve por las texturas de la nieve. Yo no entiendo nada cuando veo la foto. Yo veo, bueno, hay nieve, es todo blanco. ¿Y a qué voy con todo esto? Que estaría bueno que tengamos esto en cuenta para que cada día nos interese y nos dé curiosidad saber todo lo que podemos entender de este mundo, conocer de este mundo, disfrutar de este mundo, explicar de este mundo, si tenemos en lo posible más herramientas. Y por eso, por todo eso que acabo de decir, me dio un poco de paja ver una película que ya había visto. Porque si veía una película nueva me iba a dar más herramientas. Pero igual sostengo que estuvo bien haber visto la película que ya vi. Porque volver a ese código de esa película que yo ya había visto, pero lo experimenté de vuelta, me hizo repasar ciertos lenguajes, que está perfecto. Nadie puede con solo ver una película comprender todo el paisaje de sentimientos y emociones que una película puede darle, o que una serie puede darle, o que un libro puede darle, o que una conversación con alguien puede darle. Uno puede conectar de maneras distintas con una misma obra que ya conoce a lo largo del tiempo y eso está buenísimo también. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, Blue Moon! Cuando salió esa película en el 2006, la vi en el cine y después la vi de vuelta alquilada y después pasaron 15 años hasta que la vi de vuelta. ¡Qué obvio! No soy la misma persona la que la vio, no es el mismo Lichi el que la vio. Y el nuevo Lichi que la vio quizás sacó otras conclusiones nuevas. Claro que sí, muy importante, Blue Moon, increíble. ¿Todos somos políglotas en diferentes paisajes? Sí, claro. Eso me parece espectacular. La película Arrival, total, película que habla de esto. Esta fue mi edibordial del día. Yo hice un disco que tiene que ver con esto. Cocoliche habla. Ese cocoliche del que habla el título de la obra y que se vuelve a mencionar en una canción y que se habla en las distintas canciones, cocoliche habla de las muchas formas en que se puede percibir el mundo, que son todas las son infinitas, y las quiero todas. No quiero siempre las mismas, quiero ser curioso,
No, soy curioso. Y soy curioso porque me di cuenta de esto. Me di cuenta de lo que dice Daniel ahí. El futuro se transforma en lo que quieras si tenés las herramientas. Nada, creo que he hablado un montón. Y creo que se ha demostrado mi punto. Me gustaría contagiar y compartir mi visión de la curiosidad, que es esa que di en este video. Mi idea sobre cómo abordar lo desconocido. Lo desconocido es la mejor parte de estar vivo. La mejor parte es lo que no conoces porque no puedes ni comprenderlo. Repito, ¿cómo le explicás a un ciego qué es el color azul? Bueno, imagínense ustedes, ahora, ustedes, Jazmín, Yara, Bruno, Sofi, imagínense ustedes, me gusta decir los nombres para que lo sientan en el corazón. Imagínense ustedes descubriendo algo que no sabían ni cómo explicar antes y que no... Imagínate que alguien venga mañana y les explique de alguna manera, que no con palabras, sino de alguna manera les comparta la noción de un color que nunca habían visto. No entra en la cabeza, no se puede entender. Pero lo más parecido que hay a eso, es estar siempre buscando no ansiosamente, no con pesar, no que te persiga el misterio y que te agobie el misterio de lo que no sabes, sino que te entusiasme la idea de que todo lo que llegue nuevo a vos te va a servir para explicar el mundo en el que vivís, explicarte a vos mismo, explicar la vida, explicar lo que sentís, explicar lo que pasa cada minuto de tu existencia y lo que pasó en el pasado y lo que va a pasar en el futuro. Quiero tener en lo posible todas las herramientas que pueda juntar para vivir esa vida de esa manera. Y tiene que ver con música, con películas, pero también tiene que ver con personas, también tiene que ver con el movimiento de tu cuerpo. Andá, velo, porque sobre todo hoy que todo parece ser... hay veces que uno está con un amigo y hablan de una canción y dice, escuche, ponela. Entonces yo hoy en día tengo la capacidad de poner una canción en el momento que vos me digas, poné la canción, yo agarro el celular y la pongo. Hace no muchos años era muy difícil. Si vos querías escuchar una canción, tenías que comprarla o tenías que pedirla en la radio. No era tan fácil. Ahora si yo quiero suena, pero con una diferencia. Suena desde un parlantito así pequeño que está en mi celular y que no le hace justicia al sonido. En una época la música venía en vinilo y no hubo un formato posterior al vinilo que suene mejor que el vinilo. Lo que sí fue formatos para hacer que la cosa sea más simple y más rápida y más accesible a todo el mundo. Fantástico. Pero no suena mejor. Suena mal, suena feo. Estás escuchando solamente una parte de todas las frecuencias que deberías estar escuchando. Es como escuchar una pequeña muestra gratis de lo que de verdad es la canción. ¿A qué voy con esto? Que de esa misma manera también estamos viviendo la vida a través de la pantalla pensando que vimos cosas. Y no vimos cosas. Vimos unos colores que formaban unas formas en un celular, pero no vimos las cosas. No es lo mismo ver a una persona acá que verla en la vida real. No es lo mismo enamorarse, no es lo mismo entusiasmarse con algo, no es lo mismo temerle a algo, no es lo mismo luchar por algo, no es lo mismo descubrir algo, no es lo mismo crear algo, no todo que a través de la pantalla. Hay que desacostumbrarse a la idea de que dijimos, bueno, esto yo ya lo vi porque lo vi acá, en el celu chiquito. Viste una idea, una parte de eso. Entendiste la cáscara del asunto, pero no llegó a rascarte con las cosquillas hasta el fondo del alma, me parece. Nunca va a llegar. Entonces vos decís, ¿cuántas cosas en TikTok que haces así? Y en un minuto viste 7 TikToks o más. Y un montón de estímulos. Pero pasa una hora y decís, che, ¿qué vi realmente? ¿Qué me llegó? ¿Qué me llevé? ¿En qué me afectó? Me da cosa que la generación de ahora o la próxima no va a tener muchas experiencias propias. Solo va a vivir a base de ver las experiencias de otros. Bueno, no. Yo también muchas veces cuando dicen la generación de ahora X o la música de ahora, cuando dicen, me molesta mucho cuando dicen la música de ahora. No, porque la música de ahora es tal. La música de ahora es toda la música que existió alguna vez y más. Hay discos de jazz siendo publicados todos los días. Hay música nueva de jazz, de una orquesta sinfónica,
de un cantante de tango, de una persona que canta boleros, de una persona que escribe nuevos boleros, de una persona que hace boleros que ya estaban escritos, de una persona grande que canta, una persona joven que canta, de una persona vieja que rapea, una persona joven que rapea. Todas las semanas hay música nueva, siempre, constantemente, nunca, jamás vas a abarcarla todas. Y no hace falta que la abarque todas. Lo que sí hace falta es que no estés en esa posición de la música de ahora es una verga, o no me sirve, o yo escucho otra. Porque no tenés idea de qué hay ahora. Lo que suena ahora es un montón de cosas. Hay un montón de músicos de todo tipo y de todo calibre y de todo color, de todos colores, sucediendo ahora. Y está en vos decir, bueno, escucho esto o escucho lo otro. Voy a TikTok a ver qué música hay. Y bueno, me voy a encontrar con Emilia y con Las Caos y con no sé qué. Te puede servir eso, buenísimo. Pero hay otros lugares donde buscar la otra música. Si de verdad estás curioso por algo, quizás tengas que hacer un pequeño esfuerzo para buscarlo. Quizás no llegue gratis a vos por TikTok. Y yo creo que si hay algo que, volviendo al tema de la comunicación, si hay algo que representa un esfuercito más, muy probablemente sea más valioso cuando lo encuentres. ¿A qué voy con esto? Una última cosa que tiene que ver con comunicar. Antes hablábamos de comunicar. Y así como los formatos de la música se fueron haciendo cada vez más simples y accesibles para todos, la comunicación también se fue haciendo cada vez más accesible, entre comillas. Porque antes, no hace mucho, yo tengo la experiencia de ser chiquito y querías comunicarte con alguien y tenías que llamarlo por teléfono y rogar que justo esté en su casa. Y yo también tenía que estar en mi casa. O sea, los dos teníamos que estar en nuestras casas. Si no, no funcionaba hablar con alguien que no esté al lado mío. Era, o estás al lado de la persona, o lo llamás por teléfono cuando vos estás en tu casa y el otro también está en su casa. Esas eran las formas. Obviamente también había otras formas, como mandarle una carta y que le llegue dentro de 3 semanas. Pero bueno, las formas más rápidas de comunicación, digo, ¿no? Estar al lado de alguien, frente a frente, o que estén cada uno en su casa con el teléfono puesto al mismo tiempo. Esas eran las formas. Y después hubo más formas. De repente el teléfono te lo podía llevar a todos lados, ¿no es cierto? Y de repente el teléfono no era solamente llamada, también había unos muy prácticos mensajes escritos. Y de repente el teléfono también significaba un montón de otras cosas que no tienen que ver con comunicarse con otro. Y así. Y ahora, si yo quiero hablar con alguien que está en Timbuktu y decirle hola, ¿qué tal? Y un emoji de un pollito que sale de un huevo, puedo hacerlo. Fácil, gratis, rápido. No es un problema que tengo. Quizás tengo que conseguir el número, pero no es un gran problema que tengo la posibilidad de mandarle hola, ¿qué tal? Y un emoji de pollito a alguien que está en Timbuktu. Ahora, ¿es mejor la comunicación ahora? ¿O es más rápida y fácil? Porque a mí de hecho me parece que el hecho de que sea rápida y fácil es justamente lo que hace que no sea mejor. Porque para comunicarte con alguien de verdad, para realmente llegar al otro, afectar al otro con tu mensaje y ser afectado a su vez por su respuesta y su mensaje, todo eso no se da en la instantaneidad del celular. Todo eso no pasa. Pasa la cáscara de la comunicación, que es el mensaje vacío y solo, unas palabritas, que yo puedo, sí, obviamente, con recursos que tengo, poner las comas de una manera, poner los emojis de una manera, poner mayúsculas o minúsculas, para enfatizar o no enfatizar, o poner negritas, o qué sé yo, o hacerlo de alguna manera que se entienda cuál es mi intención final con ese mensaje, si es de una manera o de otra, qué estoy queriendo decir. Puedo sumarle algo a eso, pero siempre va a ser una simulación de comunicación, no es comunicación de verdad. Entonces ahora nos descansamos en eso, en que la comunicación ya está hecha, y pasan los años y de repente hay gente con la que no te estás comunicando de verdad nunca. Uno tiene un montón de gente que sigue en Instagram, pero ¿quiénes son las personas que de verdad son tus vínculos reales? ¿Me entendés? ¿Con quiénes te aprendiste a comunicar de verdad? ¿Con quiénes te comunicas a fondo, sin miedos, sin trabas? Y esos miedos y esas trabas no se van a ir hasta que no te comuniques de verdad con esas personas. Y repito, no solamente por esa simulación de comunicación que son las redes y los aparatos y qué sé yo. De vuelta, lo mismo que con la música. Sí, se hizo más fácil. Pero ¿estás escuchando más la música? ¿O estás escuchando mejor la música? ¿O estás escuchando más música? Más no sirve de nada. ¿Para qué quiero más? Les pido por favor que si tienen algún interés en ver una película, escuchar la música, conocer personas, ¿me entendés? Todas las cosas que pueden tener que ver con las cosas que afecten a su percepción de la vida, busquen un ratito más de última, si no aparece al toque. Porque es difícil que aparezca al toque. Lo que aparece al toque es lo que es más fácil de comprar. Porque vivimos en un sistema que está hecho en base a la compra y la venta de bienes y la posesión de objetos y la obtención de dinero
Pero entonces todas esas cosas no tienen nada que ver con las cosas que estamos hablando. Nada tienen que ver con esas cosas. Entonces, quizás no llegue. ¿Por qué te das una idea de que la música de ahora es una pija o la música de ahora es tal o de tal manera? Porque la música que te llega más fácil ahora es esa. Pero esa es un tipo de música, un tipo de consumos, el que te llega más fácil y rápido. No quiere decir que sea toda una verga, pero digo que hay solamente un tipo de consumos que atraviesan ese filtro y llegan. Y lo que queda filtrado es la gran parte de las cosas que suceden hoy. Así que por favor hagan un esfuerzo por llevar sus curiosidades, por respeto a ustedes mismos, por respeto al potencial ustedes del futuro, y ese ustedes del futuro todo lo que puede entender del mundo, y ese ustedes del futuro todo lo que puede leer del mundo, interpretar y por ende compartir y por ende, en mi opinión, sufrir menos. Es mentira eso de que el más ignorante sufre menos. El más ignorante tiene una idea de felicidad que de vuelta es como una especie de muestra gratis, pero no es una felicidad real. La felicidad real está cuando entendés todo lo que no entendés. Y eso es lo fucking emocionante del todo. Que el horizonte esté lo más lejos posible. Imagínate lo feo que debe ser vivir una vida donde los horizontes, las paredes, están muy arraigadas en el piso y se entiende mucho hasta dónde llego yo y hasta dónde no llego yo y hasta dónde llega la luz y hasta dónde no llega la luz. No. Piensen en sus historias de vida y todo lo que no entendían el año pasado y lo que no entendían hace 2 años y lo que no entendían hace 5 y lo que no entendían hace 10 y lo que no podían explicar hace 10 y lo que no podían explicar hace 5 y lo que no podían explicar la semana pasada, pero después apareció algo que les ayudó a explicarlo y a entenderlo y a leerlo y a usarlo a su favor. Por respeto al yo de ustedes del futuro, que entiende cosas que ustedes todavía no entendieron, por favor sean curiosos y salgan a ver todo lo que haya y todo lo que les interese.